Déjeme hablando de estos asuntos, tomar la llamada a el maestro Ricardo Peralta, comentarista de este espacio, a propósito de las iniciativas que envió el presidente de la República, iniciativas polémicas, algunas de ellas, como esta, de la que ya le platicaba a usted. Ricardo, ¿cómo estás? Mi querido Enrique Lascano, pues contento siempre de estar en tu programa, un programa tan escuchado en todo el país y en Estados Unidos. Y mi querido Enrique, pues Maestro. precisamente esta condición que ahora, pues el presidente López Obrador, en en este nuevo aniversario de la Constitución Mexicana, en el 107 aniversario de la Constitución Mexicana, envía, envía 20 iniciativas que eventualmente tendrán que procesarse desde el punto de vista legislativo para su análisis, su discusión y eventual aprobación y, por supuesto, promulgaciones de ser así el caso. Hablando en términos prácticos, mi querido Enrique, y hablando también en términos políticos, es muy probable que unas de estas modificaciones, tanto constitucionales como en leyes secundarias, es decir, leyes que también emanan de la propia Constitución, que no en todos los casos requiere de las 2/3 del Congreso, salvo las que son constitucionales, y que estas mismas secundarias pudieran ser objeto también de acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, se queden entonces como una parte de la agenda que tendrá que procesar la siguiente legislatura, que también en este año se votará el próximo 2 de junio. Pero coincide también, mi querido Enrique, con que se puede rentabilizar desde el punto de vista político-electoral que la oposición no vote en favor o a favor de estas iniciativas en casos sumamente sensibles desde el punto de vista social. Por ejemplo, hay muchas, son 20 iniciativas, pero yo quiero tocar particularmente una de ellas, que es la relacionada al sistema de pensiones. Y yo creo que es una deuda social dentro de los derechos sociales de la Constitución, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social. Como parte de estos derechos sociales, pues sin duda son las pensiones, donde todos algún día las necesitaremos, hayamos trabajado en el servicio público, hayamos trabajado para la iniciativa privada, nos afectan a todos. Y el hecho de que como política social en el pasado, en los sexenios anteriores, se haya contemplado que solamente se gane una tercera parte, en algunos casos la mitad del salario, del último salario que se tuvo como trabajador, por el resto de la vida que acompañe a ese trabajador pensionado, entre comillas, pues ha condenado a generaciones enteras a tener que buscar otra actividad económica, personas que en algunos casos, la mayoría de los casos, personas adultas mayores, es decir, arriba de 60 años, para poder completar sus ingresos y cuál pensión, cuál descanso, pues tienen que trabajar, desafortunadamente en algunos casos en trabajos donde han sido ocupados, por ejemplo, ayudando en los centros comerciales o de autoservicio, en las tiendas de autoservicio y departamentales, a envolver, por ejemplo, productos. Esto es en el mejor de los casos, en otros más tienen que regresar a hacer oficios que no conocían, pues han dedicado toda su vida a un trabajo, a sacar a sus propias generaciones. Y yo creo que es una reforma, si bien es cierto que requiere de un análisis financiero, de un análisis político y social, para que tengan factibilidad al futuro y que no se queden solamente en buenos deseos. Pero sin duda es un tema que nos afecta y nos tiene que involucrar a todos los mexicanos. El tema de las pensiones, además del tema relacionado con la enorme empresa que significa la reforma judicial, que tiene que ver con todo esto también, que tiene que ver, por ejemplo, con completar el número de jueces por cada 100,000 habitantes, que no cumplimos bajo ninguna expectativa en nuestro país. Ya si hablamos de peritos, ministerios públicos, policías, que integran todo el sistema de justicia, bueno, ahí están las respuestas del por qué si se requiere una reforma profunda al sistema de justicia, y no solamente hablando del poder judicial, sino todo lo que envuelve al sistema de justicia de nuestro país. Son muchos temas, son 20, insisto, muy interesantes, como el tema relacionado con los institutos y dependencias autónomas desde el punto de vista constitucional, pero que incluyen derechos, y los derechos ya tendrían que ser pues innatos para cada mexicano. Por ejemplo, nada más para abrir también tema de discusión, el
INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues todos tenemos derecho a la información y tenemos derecho a que se cuiden nuestros datos personales, pero ¿a qué costo? Si los derechos deben de ser gratuitos, los derechos por el simple hecho de ser mexicanos los tenemos, por el simple hecho de vivir y tener ciudadanía en este país, los tenemos, incluso los extranjeros los tienen al estar en piso nacional, en territorio nacional. Entonces es otra de las discusiones de el por qué tener instituciones tan onerosas, tan caras para el erario, para el costo de todos los mexicanos, cuando los derechos los tendríamos que adquirir de manera pronta, inmediata y por supuesto también gratuita, como la justicia, la educación y la salud. Son temas sin duda, querido Enrique Lascano, que se tienen que discutir en esta legislatura, en la próxima por venir, y que por el bien de todos los mexicanos tendrían que salir adelante como una deuda histórica y sin duda de un tema social de la más alta sensibilidad de los legisladores y del próximo gobierno. Hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique, y buen provecho, que ya es hora de comer. Un abrazo, maestro. Maestro Ricardo Peralta, usted lo conoce. 2:12, tiempo de una pausa.